Hola, Buenas tardes, profe. ¿cómo estás? Bien, sí, señor. ¿Y usted cómo está? Bien, bien, un poquito cansado, pero bien. Y eso que la semana hasta ahora está empezando. ¿Cómo vas? Bien, profe, aquí en la oficina. Bueno, presenta lo tuyo y si quieres despachamos ahí lo antes posible. Diapositivas y voy a empezar a fastidiar. Hola, Esmeralda. Profe, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, profe. Aquí, profe, que es que tengo la señal muy maluca. Ajá, bueno, pero pilas porque yo no sé si alcance que nos veamos en la U. Esa sería mi intención. Pero esta puede Sí. ser la primera y última prueba. Vamos a ver cómo nos va. Alisten las diapositivas. Espero que ese trabajo ya lo tengan leído y releído. Entonces, Jennifer, prende tu cámara. Profe, Muéstrame es que tu... yo le había dicho a mi compañero Rafa que hoy salgo a las 5 de la tarde, profe. Ah, sí me acordé. Perdóname, Pero perdóname. yo ingresé, pero igual manera salgo a las 5 y como no estoy lejos de la casa, llego de una vez a presentar, profe. Listo, listo, mi vida. Sigue ahí conectada y va escuchando. Listo, Esmeralda. Entonces, presenta tus diapositivas y arranquemos, pues. Listo, profe. Regáleme un segundito, profe, ya se las envío para que me haga el favor y las comparta. ¿Sí, profe? Bueno, Listo, profe, ya se las ok, envío. bueno. Ya me conecto, dame 5 que es que voy llegando a la casa y, y ya me conecto, ¿sí, profe? Listo, profe, ya se las envié. Listo, dame un segundo que está descargando. Ah, listo, profe. Pero ya está lista, ¿no? Ya está cortando, mejor dicho, de todo usted, colega. Ay, profe. Esa es una proforma de la universidad, ¿cierto? Sí, señor. ¿Ya lo ves en pantalla? Sí, profe, sí, señor. Jennifer, tú igual me estás escuchando, ¿cierto? Sí, profe, sí, señor. Perfecto. Hola, Rafita. Rafa. Muy buenas tardes, compañeros.
¿Qué más, hermano? Voy a dar aquí como una pincelada, una idea para que después cada uno, yo coloco acá 15 minutos para que defiendan esa vaina y después vienen 5 minutos de mis preguntas para que todo el mundo esté concentrado. Vamos a arrancar con Esmeralda. ¿Tu cámara sirve, Esmeralda? ¿O se cae No, el profe, internet? si la prendo, pues se me cae el internet. Perfecto, muy bien. Entendiendo eso, es mucho más pertinente para ustedes que yo los pueda ver. Sí, señor. Entendiendo eso para mirar escenarios y cosas. Vamos a ver si yo alcanzo la sustentación de ustedes el sábado. Vamos a ver si yo alcanzo a que nos veamos en la universidad si no repetimos algo por este lado, ¿vale? Listo, profe. Bueno, Universitaria de Colombia, impacto de la política fiscal en Colombia, 66. Muy bien, primero la voy a mirar acá. Analizar el impacto de la política fiscal en Colombia en el periodo comprendido tal. Establecer cuáles fueron las actividades realizadas por el Gobierno Nacional y el Banco de la República en pro de una política fiscal sostenible. Determinar las fallas y aciertos que influenciaron al resultado económico del país en dicho periodo. Realizar una recopilación documental sobre política fiscal en Colombia, determinar cuál fue la política fiscal establecida en dichos periodos, conocer cuál fue la evolución de los impuestos y las reformas tributarias. Muy bien. Repito la pregunta para todos. Esto lo definió la universidad, ¿cierto? Estas diapositivas. Sí, señor, ese es el formato, profe. Muy bien. Pregunta, problema. ¿Cuál fue el impacto que tuvo el país respecto a la política fiscal establecida en los periodos comprendidos entre tal y tal? Justificación. Es importante realizar esta investigación porque las acciones y medidas de la política fiscal ponen en riesgo la estabilidad de la economía del país. Análisis de resultados. Economipedia económica. Política fiscal, política expansiva, el gobierno. Esta es una imagen de... Esa L de la política fiscal, de hecho, corrígela de inmediato. Colócasela en mayúscula. Listo, profe. La política fiscal de Colombia es ejecutada directamente por el gobierno nacional. La G de gobierno en mayúscula. Listo, profe. Con previa aprobación del Congreso de la República, entonces las decisiones que se tomen en materia de gasto público o carga tributaria deben ser aprobadas en primera instancia por el Senado y la Cámara de Representantes. También cabe resaltar que el gobierno cuenta con dos principales estrategias de política fiscal. Una es la política expansiva y la otra la restrictiva o contractiva. Bueno, muy bien. Análisis de resultados. Esta imagen, ¿de dónde la tomaste? Espéreme, profe, espéreme. En tienes que salir, igual que hiciste con la otra, tienes que nombrar de dónde es para evitar el plagio. ¿O la hiciste tú? No, profe. Yo le coloco ahí, profe. ¿De dónde la saqué, profe? Tú Tiene estás razón. viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, señor, aquí donde dice análisis de resultados. Perfecto. Aquí donde tengo el cursorcito, agrando un poquitico este cuadro para que la OT quede completa en endeudamiento. Listo, profe. En Colombia el presupuesto de la nación se descompone en gastos de funcionamiento y gastos de inversión. Los gastos de funcionamiento son los gastos operativos. Bueno, igual tú tienes que defender esto, ¿no? Ya solo la estoy mirando y ya vamos a ver ese verso gigante que nos van a echar. En Colombia, el presupuesto de la nación se descompone en gastos de funcionamiento y gastos de inversión. Los gastos de funcionamiento son los gastos operativos recurrentes en el presupuesto. Colombia, Economipedia Académica, Mercado, Recursos, Pagos. Colombia es una pequeña economía abierta. Colombia es una pequeña economía abierta a las decisiones que se tomen en materia de gasto público. Colombia es una pequeña economía abierta.
Las decisiones que se tomen en materia de gasto público o carga tributaria deben ser aprobadas en primera instancia por el Senado y la Cámara de Representantes. Colombia es una pequeña economía abierta. Ahí falta una coma. Las decisiones que se tomen en materia de gasto público o carga tributaria deben ser aprobadas. Yo creo que después de tributaria también falta una coma. Deben ser aprobadas en primera instancia por el Senado y la Cámara de Representantes. ¿Listo? Listo, profe. Análisis de resultados. Eso está chévere. Belisario, Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe, La República. Fue necesario hacer un recorrido por 11 periodos presidenciales y 13 planes de desarrollo, pues en el periodo de investigar hubo 2 reelecciones, razón por la cual los presidentes Uribe y Juan Manuel Santos ejercieron sus mandatos bajo 2 planes de desarrollo, uno por cada 4 años. La caracterización macroeconómica de la política fiscal en Colombia en el largo plazo sustenta 3 rasgos importantes. Ha sido históricamente procíclica, ha sido consecuente con la condición de sostenibilidad de largo plazo. La política discrecional del gobierno ha reducido la volatilidad de los últimos años. Yo creo que la I después de plazo la puedes borrar. Gasto público en millones de euros. Listo, profe. Muy bien. Las actividades realizadas, la L de las actividades en la primera conclusión le falta la mayúscula, las actividades realizadas por el gobierno nacional, la G de gobierno le falta en mayúscula, y el Banco de la República en pro de una política fiscal sostenible infiere que el gobierno es el encargado de velar por el respeto de las reglas de juego de la economía. Los aciertos y las dificultades fiscales que experimentó el país desde el punto de vista de las estadísticas se construyen, a ver, esto es lo que está en el trabajo, ¿cierto, Esmeralda? Sí. Sí, profe. Los aciertos y las dificultades fiscales que experimentó el país desde el punto de vista de las estadísticas. Se construyen series fiscales consistentes metodológicamente para los gobiernos de los periodos 66-2018. Pero ¿sabes qué? ¿Cuáles son los...? Lee por favor la segunda conclusión. Los aciertos y las dificultades fiscales que experimentó el país desde el punto de vista de las estadísticas se construyen series fiscales consistentes metodológicamente para los gobiernos de los periodos de 1966 a 2018. Pero ¿cuál es la conclusión? Hola. Hola, profe, aquí estoy, profe. Ya Sí. le doy una... Perfecto. O sea, necesito que se concentren en eso porque sí, los aciertos y las dificultades fiscales que experimentó, eso está muy bien, pero ¿cuáles fueron? ¿Listo? Lo puedes dejar así, pero lo tienes tú que sustentar. ¿Listo? Entonces, la conclusión, los aciertos y las dificultades fiscales que experimentó el país desde el punto de vista de la estadística, se construyen series fiscales consistentes metodológicamente para los gobiernos en los periodos 66-18. Pero ¿qué pasó en el 66? ¿O qué pasó en el primer gobierno? ¿Qué pasó en el segundo? Eso me lo tienes que contar tú, que eso es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Listo? Porque a la segunda conclusión falta que se convierta en una conclusión. Te voy a devolver una pregunta. ¿Qué conclusión te deja este semillero? La conclusión que me deja, profe, es que la política fiscal, o sea, que ha habido, no ha habido tanta incidencia en el gasto público. O sea, ha habido mucha corrupción, profe. En cuanto al gasto público, en cuanto a los recursos en los últimos, en el periodo del 66 al 2018. ¿Y en qué parte del trabajo dice que hubo corrupción? A ver, Rafa, Jennifer y los que estén presentes. Hola, Estefanía. Cuidado con o sea, si esto va a ser una respuesta de lo que yo creo que me acuerdo antes de, ustedes ya desarrollaron 100, 90, 100, 110 hojas y ahí hay un poco ¿no? de estructura para que ustedes puedan defender las conclusiones. ¿Listo? Entonces, si yo noto aquí,
En los objetivos, establecer cuáles fueron las actividades realizadas por el Gobierno Nacional y el Banco de la República en pro de una política fiscal sostenible. La conclusión me dice: las actividades realizadas por el Gobierno Nacional y el Banco de la República en pro de una política fiscal sostenible infiere que el gobierno es el encargado de velar por el respeto de las reglas de juego de la economía, entendiendo, y ahí ya viene la explicación de ustedes porque ustedes van a recibir un título profesional, entendiendo que si yo incremento las tasas, si el Banco de la República incrementa las tasas de interés, ¿cierto? Estamos generando un control de inflación. Y hasta ahí terminaría esa conclusión. El resto lo explicas tú. Ejemplo, cuando el Banco de la República sube las tasas de interés, eso hace que los bancos comerciales por consiguiente se vean forzados a subir las tasas de interés y le es mucho más difícil a las personas acceder al crédito. Por consiguiente, se quedan sin dinero y los precios altos de los productos, el tendero no tiene cómo le compren su tomate, su plátano, su papa, por consiguiente tiene que bajar el precio, porque si no se le va a dañar el producto y esa explicación la haces tú. Pero la conclusión hay que mejorarla como estructura. Los aciertos y las dificultades fiscales, tú lo acabas de leer ahorita, pero ¿eso qué me quiere decir? Entonces me dice el objetivo. Determinar las fallas y aciertos que influenciaron. Ojo pues, determinar las fallas y aciertos que influenciaron el resultado económico en dicho periodo. Y me estás diciendo, los aciertos a las dificultades que experimentó el país desde el punto de vista de las estadísticas se construyen series consistentes, fiscales consistentes metodológicamente para los gobiernos. Pero ¿cuál es la conclusión? ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Sí, profe, sí, Y eso señor. es lo que te voy a preguntar ahorita. Entonces, el tema ya no es sentarse a hacerlo, sino lo vas a hacer de inmediato, porque inmediatamente después del último vuelvo y te pregunto eso. Hay que mejorar estas conclusiones y es para que todos se vayan dando una idea. Rafa, ¿estás ahí presente? Sí, prende tu cámara un segundo. Si puedes. Rafa. No, Rafa creo que está en la oficina todavía. Tercero. Realizar una recopilación documental sobre la política fiscal en Colombia. Los periodos de déficit fiscal fueron seguidos de grandes ajustes tanto para el lado de los ingresos como los gastos, pero no me estás diciendo nada. Me vas a contar efectivamente qué es lo que pasa ahí, ¿vale? Listo, profe. Entonces arranquemos pues. Yo no te conozco. Me vas diciendo cuando vaya pasando las diapositivas. Dale pues. Preséntate, haz toda la carreta. Espere, yo coloco aquí en mi marcador 4:25. A las 4:45 deberías terminar y te hago preguntas. 3, 2, 1, arranca. Buenos días. Muy buenos Mi nombre días. es Erika Torres. Soy aspirante al título profesional en Administración de Empresas y en compañía del Departamento de Investigación de la Institución Universitaria de Colombia, realizo una investigación sobre el impacto de la política fiscal en Colombia en los periodos desde 1966 al 2018. Prende tu cámara, por favor. Así se corta el internet. Listo, profe. Regáleme un segundo, por favor. Muy bien. Espéreme 2 segunditos. Bueno.
No importa que se caiga el internet. No importa. Es que, Listo. ¿por qué hago esto? No vayan a malinterpretar que ahora que se apagó tu cámara. ¿Se apagó? Sí. Ay, profe. Y la acabo de prender. Bueno, préndela de nuevo. Hay una muñequita ahí. Sí, profe. Es que cuando, o sea, se sale uno de acá, entonces se queda la cámara así. Por eso le digo que a veces la prendo y no. Ahí ya te veo. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? No vaya a creer Esmeralda, Jennifer, Rafa y todos que los odio, sino ahorita estoy colocándome en la actitud de jurado para que vayan entendiendo la característica. Por eso cuando te dije preséntate, sonó muy bien, pero estabas leyendo, ¿cierto? No, profe. O Quiero que, sea, quiero que me digan la absoluta verdad porque yo no soy el jurado, yo soy el pana que les va a ayudar a graduarse. ¿Ya me entiende? Entonces, yo noté que su manera de manejar los tonos de voz implicaba que estaba leyendo. Ahora, si tú me dices que no, si me engañan en este momento, pues va a ser bien complejo. Esa cámara tuya no sirve y el tema es que les quiero ayudar. Si no los estoy viendo, va a ser muy difícil que yo pueda desarrollar alguna actividad para poderles colaborar con eso. Entonces, que sea un poco más natural. ¿Listo, Esmeralda? Entonces, hola, mi nombre es Alejandro Escobar, vengo a desarrollar mi opción de grado, que es el impacto de la política fiscal en Colombia desde 1966 al 2018 y ahí colocas tu carreta, pero que no suene como lectura. Simplemente es el contexto o el consejo que yo doy, ¿vale? listo, profe. Entonces organízalo, reitero que tu cámara ahí volvió a prender. Listo, muy bien. Entonces, Vuelve. ya ahí está prendida. Bajo esa estructura, entonces, eso es lo que yo noto. Sería ideal que pudiéramos como encontrarnos o revisar alguna característica. Voy a mirar qué puedo hacer con Rafa. Espérame un segundo. ¿Me regalas 5 minutos? Dame un segundo que me están llamando de la Sí, oficina. Perdóname. listo, profe. Ok.
Aló. Hola. Hola, Hola, profe. ¿cómo estás? Bien, profe. Bien. Sí, profe. Estoy un toque estresado con esto, mamá, porque dime Sí, que profe. dime que es una conclusión. La conclusión es como el conjunto o sea, la opinión personal de uno, o sea, la opinión de todo el trabajo, profe. Perfecto. Solo voy a dejar esta diapositiva aquí presente. Escríbelo y lo construimos. Jennifer, Rafa, Estefanía, tenemos hasta las 3 de la mañana, ¿cierto? Quiero que todos me Sí. contesten. Listo, profe. Entonces, voy a leer la primera y tú me haces la conclusión. Establecer cuáles fueron las actividades realizadas por el gobierno nacional y el Banco de la República en pro de una política fiscal sostenible. ¿Cuáles fueron las actividades? Ay, profe. Dios mío. Que los nervios me bloqueo, profe. Ay, Dios, profe. Déjeme tomar aire, profe, y le voy contestando, por favor. Ok. Te voy a decir una cosa, si en condiciones normales tenemos un computador, te podría ayudar a hacerlo de inmediato, pero mientras vas y haces la modificación y vuelves y lo traes y lo desarrollas, pues va a ser mucho más complicado para poderte colaborar con eso, porque ya sé que el sábado salen de eso. A mí no me interesa pues que se vayan a fastidiar, yo sé que me pueden recordar a mi madre en este momento, no es la idea, sino quiero que se gradúen el sábado. Quiero que les digan, ya listo, se quitaron esta vaina de encima. Entonces, establecer cuáles fueron las actividades realizadas por el gobierno nacional y el Banco de la República. ¿Yo qué puedo decir? Por parte del Banco de la República, lo del Gobierno Nacional ya está en el trabajo, tú ya lo elaboraste, imagino que ya lo leíste por todos los lados. Todos tienen que leer demasiado bien su trabajo para que lo puedan sustentar. Ahora, en las conclusiones no vamos a colocar todo eso porque la política de la universidad es que tienen que ser como 200 o 300 o no sé cuántos caracteres, que no es mucho texto, pero te voy a dar una idea para que lo empieces a escribir ya y lo hagamos de inmediato. ¿Listo? La característica, ¿cuál es? ¿Cuáles fueron las actividades realizadas por el Banco de la República o por el Gobierno Nacional? Entonces, una de las principales características del Banco de la República, no vamos a colocar todo eso, podemos colocar en la conclusión control de la inflación. Ve tomando nota de todo eso, por favor. No apagues tu cámara. Control de la inflación. Listo, profe. ¿Listo? Y solo colocas ahí control de la inflación. Ese es un ejemplo nada más. El control de la inflación, tú solo colocas en la conclusión control de la inflación. Cuando estés sustentando, explicas qué es el control de la inflación. El control de la inflación, ¿qué es? Cuando el Banco de la República utiliza un desarrollo expansionista o contraccionista, o sea, cuando sube o baja las tasas de interés. Cuando sube las tasas de interés, ¿qué pasa? Pues que la gente le es mucho más difícil y a las empresas le es mucho más difícil sacar crédito, por consiguiente se quedan sin dinero. Al quedarse sin dinero, la gente tiene que seguir consumiendo y reitero, se queda sin dinero, entonces no tiene plata para comprar los productos. ¿Qué hace el señor de la tienda? Pues se queda con la libra de papa en 10,000 pesos y si no le baja el precio va a perder su producto. En ese momento en que el tendero o el empresario disminuye el precio del producto, es lo que estamos llamando control de la inflación. Y esa es una de las actividades que realizó que colocaste en el objetivo, en los objetivos. Listo, profe. Entonces, en ese coloco el control de la inflación y entro a explicar el contexto. Perfecto, pero el tema es qué hizo el gobierno. O sea, ya les estoy preguntando, Esmeralda, ya entramos en materia. Sí, señor. ¿Qué actividad desarrolló el gobierno durante todos esos periodos? Ahora, no es que vamos a hablar del fulano, perano, mensejo, todo, sino damos como una conclusión para que tú la puedas defender. El texto y la conclusión debe ser muy corta, ¿cierto? Entonces acá dice, las actividades realizadas por el Gobierno Nacional y el Banco de la República en pro de la política fiscal sostenible infiere que el gobierno es el encargado de velar por el respeto de las reglas de juego de la economía. Pero, ¿qué me dice eso? Entonces más bien agregamos el control de la inflación, el control de la emisión. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, ahí podemos ahorrar inclusive textos. El gobierno nacional le mejoras la G mayúscula y el Banco de la República, ¿cierto? Desarrollan un control
en la economía a través de control de la inflación, encaje bancario, políticas conducentes a la mejora del empleo y ya, y ahí paras. Esa es toda la conclusión. Y después cuando estés sustentando la explicas, que es lo que yo te acabo de dar como ejemplo. ¿Clarísimo? Listo, profe, sí, y hay posibilidad, profe, bueno, como usted dice, no se sabe si es seguro encontrarnos, profe. Si ustedes lo requieren, sí, pero deben llevar computadores, deben llevar un poco de cosas para que nos encontremos. No sé, tienen que pedir, yo no sé, el viernes. Yo no sé si alcance el jueves. Es que yo estoy full ocupado, pero el tema es buscar el escenario para poder decir, bueno, lo vamos a encontrar, llevan computadores y lo modifican de inmediato. Para darle vueltas y se nos toca trabajar un poco de tiempo, pero nos tendremos que reunir varias horas y sentarnos en la universidad, yo no sé en dónde, para que organicen eso, pero tienes que modificar esto ya, o sea, aquí no vamos a quedar hasta, no sé, hasta la hora que sea. Entonces, agrega eso de inmediato. Voy a leer el segundo. Ya tienes claro el primero, ¿cierto? Sí, profe, sí, poner lo que es el control de la inflación. Perfecto, lee el segundo. El segundo, determinar las fallas y aciertos que influenciaron el resultado económico del país en dicho periodo. ¿Cuáles fueron? Las fallas y los aciertos. Y los aciertos, sí, señor. Perfecto. ¿Y qué dice aquí? Los aciertos y dificultades fiscales que experimentó el país desde el punto de vista de las estadísticas, se construyen series fiscales consistentes metodológicamente para los gobiernos. O sea, si esto es lo que está en el trabajo entonces está mal, porque yo te di miles de argumentos adicionales para que subieran el trabajo porque teníamos una premura. Si hay que modificarlo, pues se hace. Pero ¿cuáles fueron los aciertos? ¿Cuáles fueron las dificultades? Listo, profe. Eso lo colocó en las conclusiones, profe. Ya reviso, profe. Sí, perfecto. Pero entonces no me vas a colocar las 100,000 porque solo tenemos 300 palabritas para colocar ahí. Entonces tú vas a decir, por el lado de los aciertos, tal y tal. Solo los nombras. Por el lado de los desaciertos, tal y tal. Y el resto lo explicas en la sustentación porque es una conclusión de un trabajo. Listo, profe. Listo. El tercero. Si se acaba esta clase, nos volvemos a conectar las veces que sean necesarias. Realizar una recopilación documental. Listo. ¿Qué nos dice aquí? Los periodos de déficit fiscal fueron seguidos de grandes ajustes tanto por el lado de los ingresos como de los gastos. Ahí no me dijiste absolutamente nada. Entonces, una conclusión, ¿cuál puede ser de ese? Realizar una recopilación documental. ¿El objetivo se cumplió? Sí. ¿Cómo realizaste la recopilación documental? Encontrando información en bases de datos como el del Banco de la República, el del Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, encontramos la suficiente información para entender, o sea, colocas eso ahí, pones punto y el resto ya lo manejas en la sustentación. ¿Qué encontramos de información? Pues que durante todos los gobiernos no podemos hablar simplemente de corrupción, se identificaron que hay muchos dineros. ¿Cuál es el título de tu investigación? Impacto de la política fiscal. Entonces encontramos que, ¿qué es la política fiscal?